Acabo de terminar una reunión de trabajo y lo que se discutió más en la reunión de trabajo eran los datos. Que los datos se obtuvo de una manera, los datos se obtuvieron de otra, que mis datos son mejores que tus datos, y la conclusión que hemos llegado es que los datos son una desgracia. Las entidades no están compartiendo datos y he llegado a la conclusión que estamos en un grave problema. ¿Y saben por qué? Hace 2 días atrás me fui a la clínica donde me atiendo por primera vez y me dijeron: ¿y dónde está tu historia clínica? No la encontraban, nunca fui, no la tenía. Y yo dije: ¿por qué no puedes jalar la historia clínica de la clínica anterior en la que me atendía? Total, deben estar en red. No, señor, no tenemos los datos. Y nuevamente los datos. Entonces, esto ya es un problema que hay que ponerle solución. Hay que darle alguna alternativa porque no podemos seguir haciendo así. Está afectando la economía, está afectando la salud, la educación y está afectándonos en todo. Nuestra economía ya no debe estar caminando con los pasos de la economía tradicional. Hola, soy Aarón Ballesteros. Quédate conmigo los próximos minutos que vamos a hablar cómo resolver este problema de los datos. Bienvenido. Empecemos con la historia de los datos. Tradicionalmente y hace muchísimos años desde que existimos, se han utilizado medios donde registrar todos los datos que generamos. Primero lo hicimos en piedra, en papiros, en papel, mejoramos con la imprenta y siempre han estado registrando en libros contables, en planillas, planillones y en todo tipo de documentos para preservar lo que va ocurriendo en nuestras actividades diarias. Ya por la década de los 60 comienzan a haber los primeros computadores comerciales y a partir de los años 70 ya comienza a haber los sistemas de información. ¿Qué son los sistemas de información? Son estos que todos los datos los organizan de alguna manera lógica que nosotros le demos para convertirlas en información interesante que nos puedan permitir tomar ciertas decisiones a nivel personal o como empresa. Entonces, los grandes problemas que se tenían en los 70, 80 era que dentro de una organización, sea pública o privada, la información no se compartía, había islas de información dentro de cada organización. Y para eso, a partir de los 90, salieron los sistemas estos integrales que automatizaban los procesos de negocio, como los ERP, los CRM, y todo esto se ha ido implementando. Algunas lo han hecho con mucho éxito y otras siguen tratando de implementar estas soluciones digitales. Pero ya estamos en el 2020 y todavía no tener los datos, la información, estamos realmente ante un problema muy serio. Y bueno, me he decidido hacer este video para explicar qué podemos hacer. Primero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Y empecemos definiendo el problema. Se nos ha ocurrido inventar la interoperabilidad. Sí, ustedes han escuchado de la interoperabilidad. Y claro, la interoperabilidad nos han dicho que tiene componentes. Uno de ellos es que tiene que haber una interoperabilidad de procesos, es decir, la entidad A con la entidad B, sus procesos tienen que estar adecuados para que conversen. Tiene que haber interoperabilidad semántica en que lo que dice la entidad A y la entidad B se puedan entender. Tiene que haber interoperabilidad tecnológica, que el sistema A converse con el sistema B o de ambas entidades. Y bueno, nos hemos enmarcado en hacer madurez de interoperabilidad y nos hemos ido por el lado teórico que realmente no nos ha llevado a nada y lo que demuestra es que las entidades no están interoperando. ¿Qué hemos hecho? Hemos logrado interoperar personas usando tecnología. Eso en su momento ha estado muy bien. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Compartimos hojas de Excel u hojas de cálculo, compartimos PDFs, compartimos documentos o archivos. Y esto pues es una interoperabilidad casi cavernaria, ¿no? Mientras el mundo occidental o el mundo europeo están pues haciendo que sus sistemas
intercambien datos y que sea transparente para todos. Inicialmente han integrado sus países, o cada país ha integrado a todas sus entidades públicas y privadas, y no te voy a hablarte de Dinamarca, Estonia, Corea. Y aquí en Latinoamérica, igual ha ido pasando. Sin embargo, nosotros, por ahí, no sé qué nos pasó, y nos hemos quedado, pero en los años 90. Y eso es terrible para nuestra economía. A partir del año 2000 han ido ocurriendo cosas bien interesantes en la tecnología digital. Actualmente, las tres tecnologías base que se han desarrollado y están rompiendo todas las formas como estamos organizados son el almacenamiento. Ahorita ya no hay límite de almacenamiento. Podemos almacenar digitalmente prácticamente todo lo que queramos, ¿ya? Y cada vez sigue creciendo y creciendo y es de nunca acabar. Lo otro, las capacidades de procesamiento de las computadoras, servidores, es una barbaridad. Ya la ley de Moore se mantiene y creo que está hasta más de lo que estaba previsto. Y lo otro, vital, así muy importante, el Internet, las velocidades, el ancho de banda. Realmente cuando yo empecé a utilizar Internet, me daban 128 KB. Hoy día el ancho de banda que tengo normalmente son 100, 150, 200 megabits por segundo. Entonces, mírense los cambios que están habiendo. ¿Y cómo no vamos a utilizar o aprovechar estas oportunidades? Entonces, ahora vayamos a la solución. En realidad, lo que no necesitamos una plataforma de interoperabilidad tal cual está, y mejor no voy a usar ese nombre porque ya está desgastado. Tampoco voy a hablar de transformación digital, que se ha convertido en un tema comercial y se ha ligado mucho a la tecnología. Lo que necesitamos establecer es un ecosistema, es un espacio digital donde haya miembros y cada miembro tiene sus sistemas de información. Y cada sistema de información tiene sus propios subsistemas o módulos o datos que quiera proveer o que quiera consumir. Entonces, casi como un mercado, al medio hay alguien que hace de broker, que es una tecnología que simplemente alguien le pide información, entrega al que tiene que entregar, pero para eso verifica que esté firmado digitalmente y que tenga un sello de tiempo. Así de sencillo. Entonces, esto puede empezar, en una entidad, puede empezar entre dos entidades, pueden ir sumándose en el tiempo, puede hacerse con todo el Perú y después se puede hacer un enfoque de ecosistemas federados. Digamos, acá Perú con Chile, Chile con Argentina y compartimos datos entre todos. ¿Y eso qué va a hacer? Que ya no sea la hoja de cálculo nuestro principal medio para compartir datos, sino que ya utilizamos, data trabajada y consumamos directamente con visualizadores de última generación, por ejemplo, Tableau, que es uno de los que yo uso bastante y no le voy a hacer propaganda, pero te lo voy a dejar el enlace para que lo puedan ver, qué es lo que realmente hace. Y ya no está trabajando en hojas de cálculo y construyendo, y cuando se tiene una gran cantidad de datos de volumen, prácticamente el Excel ya nos alcanza, ¿no? Entonces, eso es, la propuesta de solución. Pero para que esto funcione, debe haber identidad digital única. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo tengo mi DNI y tengo mi DNI electrónico. No tengo otro documento digital para firmar y debería ser para todo, pero lamentablemente, ¿qué servicios digitales puedo consumir con mi DNI electrónico? Yo diría que muy pocos o ninguno. Ahí déjenme en los comentarios si ustedes creen que hay servicios digitales que firmen electrónicamente ustedes con su DNI. Entonces, esto es un tema de no solamente dar el medio, que de repente la entidad que lo da dice, ya, ok, yo cumplí, sí, pero ahí no queda, pero es un buen avance, tampoco estamos mal. Si yo ya tengo mis sistemas de información de organizaciones que están intercambiando datos, lo están haciendo de manera segura, usando firma digital, utilizando sello de tiempo,
hay que ponerle algo más: ciberseguridad. Este componente de ciberseguridad es muy, pero muy importante. ¿Y saben por qué? Ya la historia reciente nos ha demostrado que hay que tener cuidado. El 2007, Estonia, que es el país abanderado en estas cosas, no se sabe quién, pero sus sistemas de información y todo su ecosistema recibió un ataque y se tumbaron por 4 semanas todos sus sistemas. Entonces ellos lo repararon, aprendieron muchísimo y eso ya son lecciones aprendidas que debemos aplicar. Entonces, si tenemos nuestro ecosistema de intercambio de datos, tenemos identidad digital, tenemos ciberseguridad, ya podemos decir que tenemos confianza digital. Claro, ya podemos confiar y claro, para que la confianza sea total hay un elemento más: la cultura digital. Es decir, que la gente sepa cómo funciona todo esto. Y este video es parte de informar cómo está funcionando estos intercambios de información y de qué cosa tienes que cuidarte. Un solo video no lo va a explicar todo. Con mi equipo hemos decidido hacer muchos videos, así que suscríbete, síguenos y para que estés enterado. Entonces, la cultura digital ya no es solamente que estés enterado de cómo funciona todo esto. Es importante, pero lo más importante es cómo tú te desempeñas. Miren, hoy día la agilidad, que es darle más autonomía a los equipos, y el gerente, el directivo ya no es que le dice qué y cómo, simplemente le dice el qué hacer, y ellos, los equipos, los squads se organizan y simplemente trabajan y entregan en sus tiempos y de acuerdo a lo establecido, pero con poca injerencia de la dirección, porque ellos son los que saben, me refiero a los equipos, qué cosa hay que producir. Esto es una revolución. En todos los países lo están haciendo. Acá en el Perú lo están haciendo en parte los privados y en parte muy poco los públicos por la normatividad existente, que es totalmente vertical, y eso tiene que cambiar. Construir esto no es pues un mes, un año, 2 años. Es un proceso que puede tomarnos varios años. Estonia lo ha hecho en 30. Perú lo hace en 60. No, tampoco. Yo creo que es un proceso que puede tomar fácilmente y con resultados de acuerdo a los sprint y la forma y la metodología, que no hay que hacer un análisis, después pasamos a la fase 2, después a la fase 3 y nunca llegamos. No, tiene que ser, hacemos todo lo que se requiere hasta un punto, lo que le llaman el producto mínimo viable, después al siguiente y vamos construyendo, pero vamos utilizando. Esas son las nuevas formas de trabajo. Entonces, si ya tenemos nuestro ecosistema de intercambio de datos de los sistemas de información, si ya tenemos la identidad digital, si ya tenemos nuestra ciberseguridad que nos garantice todo esto, ya estamos hablando de confianza digital. Y si a eso le añadimos que hemos hablado también de cultura, entonces estamos en capacidad de tocar las puertas del Congreso y decirle: necesitamos un contrato digital. Necesitamos que en la Constitución, para refundar el país, necesitamos un contrato digital. ¿Esto qué quiere decir? Que el humano tiene que converger con lo digital. ¿Y eso en qué consiste básicamente? En ciertos derechos nuevos que están apareciendo. Si yo tengo servicios digitales que me da el Estado, entonces tiene que haber certeza jurídica digital. No puede ser incertidumbre de ver si lo que he enviado, lo que me han dicho sirve o no sirve. Tiene que haber certeza. Lo otro, entre las empresas, tiene que también haber certeza jurídica digital y también con las personas para hacer contratos, para firmar. Si ustedes revisan, por ejemplo, si se puede firmar digitalmente un contrato de compra-venta, estoy seguro que todavía no se puede. Estoy en septiembre de 2021, exactamente 8 de septiembre. Entonces, eso tiene que cambiar. Y lo otro es que tiene que haber también certeza jurídica digital de los dispositivos, de los celulares, de todo lo que pueda conectarse con Internet. ¿Por qué?
porque son fuentes tanto de entrega como de salida de información o de datos específicamente. Entonces, este tema hay que trabajarlo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la solución? Empecemos por algo. Empecemos con el ecosistema. Y esto lo vamos a explicar en un siguiente video en qué consiste más detalladamente y no nos vamos a meter a los temas tecnológicos. Vamos a hablar para que tú lo puedas entender y para qué estamos haciendo todo eso. Para concientizar, para que la gente comience a ver que se están perdiendo grandes oportunidades. Voy a dejarte los enlaces para que veas la historia de Estonia, la historia de Costa Rica, lo que está haciendo El Salvador, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Colombia. Y nosotros, déjame decirte, estamos bastante lejos. Con esto termino. Ahí te dejo los enlaces, ahí te dejo mis redes sociales. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video.